¿Qué onda, banda? Antes de empezar, un detalle cortito. Si es la primera vez que caen al canal, déjenles digo que ya tenemos un chingo de videos de un buen de series, y cada día subimos más. Por eso ya armé las listas de reproducción bien perronas. Así pueden buscar directo su anime, novela ligera, web novel o personaje favorito sin toparse con el desmadre que luego es el feed del canal. Así que terminando el video, se lanzan a checarlo, porque ya hay un buen de material y se viene más. Pero bueno, hoy nos toca hablar de la que probablemente sea la persona más cálida, pero al mismo tiempo la más pinche solitaria de todo Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, de Roxy Megurria. ¿Y saben qué es lo más pinche curioso? Que la mayoría de la gente ve a Roxy nomás como una morrita maga bien tierna con su sombrero gigante. Unos la recuerdan como la primera maestra de Rudeus. Otros, de plano, reducen todo su personaje a puros memes, fetiches de los fans y a su relación con el protagonista. Pero si le rascamos tantito, la historia de Roxy está bien cabrona y culera. Porque detrás de esa sonrisita tranquila que siempre carga, se escondía a alguien que desde que nació se sintió como un bicho raro. Incluso entre los suyos. Y aquí viene lo más doloroso. Toda su puta vida, Roxy intentó buscar un lugar donde por fin la aceptaran tal y como es. Pero vámonos por partes. Desde morrita, la vida de Roxy ya era un chipote con sangre comparada con los demás de la raza Migur. Para que me entiendan, los Migur se comunican textualmente por telepatía. Para ellos eso no es un superpoder o una mamada de película. Es el día a día. Es su base. Sienten las emociones, los pensamientos y las intenciones del otro. Al chile, ni necesitan abrir el hocico para hablar. La neta, se comunican con un órgano sensorial único, captando hasta las vibraciones mentales más ocultas. Para ellos es tan normal como para nosotros echarnos un chisme en la esquina. Pero el pedo fue uno solo. Roxy nació sin telepatía. Para que midan el tamaño de la catástrofe, era la única pinche, sordomuda, mental en toda su aldea. Y ahí es donde empieza la verdadera pesadilla de su vida. Imagínense esa madre. Naces en una sociedad donde absolutamente todos se comunican de una forma, menos tú. Estás físicamente jodida para conectar con tu propio pueblo. Y miren, no es que la odiaran abiertamente. Sus jefes la amaban. En la aldea no le hacían la vida de cuadritos ni le armaban un bullying perrón. Pero ese sentimiento de no encajar no se le quitaba con nada. Porque todos los pinches días veía la diferencia entre ella y los demás. Mientras los otros morros platicaban bien a gusto por telepatía. Roxy se sentía como el perro de la carnicería, nomás mirando desde afuera. Y esa madre cala muchísimo más hondo que el odio directo. Bekause Mushoku Tensei nos enseña algo bien real, la soledad no siempre son madrazos o insultos. A veces, la soledad es estar rodeada de gente chida. Y aún así sentir que estás estorbando. Roxy se aventó toda su infancia con ese vacío en el pecho. Y lo más irónico es que, precisamente por esa discapacidad, la morra se empezó a desarrollar de otra manera. Mientras los demás Migord vivían bien conchudos en su burbuja dentro de la aldea. Roxy sentía un chingo de curiosidad por el mundo exterior. Por lo que había más allá del bosque. Como se supo después, ese aislamiento tan cabrón hizo que se volviera extraobservadora. Su cabeza procesaba todo al 1000 por hora. Era como si muy dentro de ella supiera, si me quedo aquí encerrada para siempre, me voy a morir siendo una puta extraña entre los míos. Y, no mamen, eso es lo que la hace un personaje tan extrañamente real. Porque un chingo de nosotros hemos sentido esa misma pendejada. Estar con los tuyos y sentirte el más pinche arrimado del lugar. Por eso la historia de Roxy te llega al cora. No es la más rota del anime. No es la más imponente. No es la que grita más fuerte. Pero es sumamente real. Con el tiempo, Roxy se empezó a clavar cabrón en la magia. Y no nomás por tener un oficio. Para ella, la magia se volvió la única forma de demostrarse a sí misma que valía algo. Que su vida servía para una chingada. Al chile, a los 13 años conoció a un mago vagabundo llamado Vladi, que fue el que le enseñó los primeros trucos. Antes de eso, la morra no sabía ni qué pedo con su vida, pero ahí entendió que los hechizos eran el único idioma con el que podía hablarle al mundo de tú a tú, sin sentirse menos.
Y justo ahí viene el primer cambio perrón en su vida. Decide mandar a la chingada la aldea y largarse. Para cualquiera de nosotros esto suena a, pues chido, se independizó. Pero para Roxy fue un salto al vacío impresionante. Porque se estaba yendo del único pinche lugar que conocía a un mundo gigantesco y peligroso, estando bien verde, siendo súper tímida y cargando el mismo vacío de siempre. Y aquí la cosa se pone más colorida. Porque Roxy pensaba que el pedo era nomás su aldea. Que afuera todo sería más peladito y en la boca. Pero el mundo real le metió un putazo en el hocico directo y sin escalas. Afuera no había ningún cuento de hadas. Estaba chiquita. Era bien pinche ingenua. No tenía colmillo y no entendía cómo vibraba la gente mala, todo por haber crecido aislada con los Migur. Y obvio, la raza se la vivió transándola. Un chingo de veces. Por eso me mama Mushoku Tensei. Este pinche mundo no se tienta el corazón con nadie. Te escupe en la cara lo difícil que es sobrevivir solo cuando estás chavo y no sabes ni meter las manos. Especialmente para alguien como Roxy. Para que se den una idea de lo culero que se puso, su primer grupo de aventureros valió madre por una traición interna bien fea, y a Roxy casi se la quiebran ahí mismo por andar confiando en pendejos. La morra siempre intentaba verse seria y calmada, pero por dentro estaba que se cagaba de los nervios. Tenía un chingo de pánico de cagarla, de volver a sentirse el bicho raro, de que la hicieran a un lado. Y aún así, la cabrona siguió caminando. Sin discursos mamadores. Sin mamadas de el poder de la amistad. Sin andar gritando, voy a ser el próximo rey mago. Nomás dándole para adelante, paso a pasito. Y eso, la neta, merece un chingo de respeto. Porque a veces la verdadera fuerza no es romper una montaña con un kamehameha, es seguir caminando aunque estés temblando de miedo como un pinche flan. Con los años, Roxy se volvió una maga bien maldita. Pero ojo aquí. No nació siendo una pinche superdotada nivel Dios que todo lo hace sin sudar. Todo su poder es puro sudor, disciplina y partirse el lomo a diario. Nadie le regaló nada, se lo ganó a pulso. Se supo después que para llegar al rango de Santa del Agua se tuvo que romper la madre años enteros en la Academia de Magia de Ranoa, aguantando que los demás se burlaran de ella por su raza. Y ojo al dato, la magia silenciosa Roxy ni la dominaba antes de conocer a Rudeus. Todo lo tenía que recitar con conjuros, perdiendo segundos valiosísimos que luego Rudy se pasaría por los huevos haciendo aparecer agua con un chasquido. Se tuvo que machetear la teoría de memoria para lanzar el cumulonimbus. Y chance por eso, tiempo después, se volvió una maestra tan chingona. Porque ella perfectamente sabía lo que era cagarla, no entender ni madres y sentirse la más pendeja del salón. Pero ni volviéndose una fregonaza se le quitó lo sola. Lo más triste es que Roxy se acostumbró tanto a la soledad que empezó a verla como algo normal. Pensaba que así le tocaba vivir. Que era una pinche nómada destinada a no tener un hogar de verdad jamás. Y eso sí da un chingo de agüite. Porque en ese punto de la historia, Roxy no tenía ni puta idea de que estaba a nada de conocer al cabrón que le daría un giro de 180 grados a su vida. Y lo más botana es que ni cuenta se iba a dar al principio. Para ese entonces, Roxy ya sabía una verdad bien amarga. El mundo es enorme, pero la gente suele ser bien culera. Viajaba, estudiaba, buscaba su rincón. Pero el hueco en el pecho seguía ahí. En todos lados era nomás la pinche visita. Pero ¿saben qué es lo más chido? Que Roxy jamás andaba de pinche dramática. Ahí está el pegue de su personaje. No hacía berrinches. No le iba a llorar al primero que se encontraba en la cantina. No daba lástima. Al contrario. Casi siempre andaba bien estoica, concentrada y hasta daba un chingo de risa porque ponía una jeta súper seria en las situaciones más pinches raras del mundo. Pero por dentro llevaba años guardándose toda esa carga. Los viajes se le volvieron rutina. Nuevos pueblos. Nuevas jetas. Nuevas chambas. Caminos y más caminos, pero en ningún lado sentía que alguien le dijera, qué bueno que llegaste. Para que chequen el dato, antes de caer con los Greyrat, la morra anduvo de tutora privada del príncipe en el reino de Sankia, pero mandó todo al carajo y huyó porque las intrigas del palacio y las sonrisitas hipócritas de los nobles le daban un chingo de asco. Por eso, cuando llega con la familia Greyrat,
se aferra tan cabrón a ellos. Pero para llegar a ese punto, la vida todavía la tenía que sacudir un poquito más. Y así, un buen día, a Roxy le cae la chamba de ser maestra de magia de un morrito de buena familia. A simple vista, una chamba cualquiera de esas para sacar para la papa. Ella ya era una maga respetada, así que no era nada del otro mundo. Pero lo que jamás se imaginó fue toparse con Rudeus. Y aquí hay que entender el chip de la situación. Para Roxy, ese encuentro no tuvo nada de mágico al principio. Para ella era nomás un niño raro. Demasiado pinche listo para su edad. Y al chile, hasta medio turbio y acosador, si somos honestos. Las primeras impresiones que dejó Rudeus daban un chingo de cringe y hasta miedo. Pero aquí está el detalle chingón, Roxy no le tuvo miedo a sus rarezas. No lo vio como un pinche engendro o un niño maldito. Al contrario, le vio un chingo de potencial. Y tal vez, vio algo que ya conocía. Porque Rudeus también era un cabrón que no encajaba en ningún lado. No más que mientras Roxy se sentía extraña en su aldea, Rudeus se sentía un pinche paria en todo el universo. Y justo ahí arranca una de las partes más perras y profundas de todo Mushoku Tensei. Porque Roxy fue la primera persona que empezó a sacar a Rudeus de su propio hoyo negro de depresión. No a chingadazos. No presionándolo. No con sermones pendejos. Con pura pinche paciencia. Y esa es Roxy en su máxima expresión. Ella nunca fue de las que te rompen la voluntad para que hagas lo que ella quiere. Su fuerte es otro, sabe darte un lugar seguro. Te hace sentir que todo va a estar bien. Y eso fue lo que Rudeus experimentó por primera vez en su perra vida estando al lado de ella. Poco a poco, se empezó a armar una conexión bien rara, pero bien pinche cálida entre los dos. Y lo más botana es que la misma Roxy pasó un buen de tiempo sin captar lo mucho que lo estaba cambiando. Para ella la ecuación era simple. Un alumno con un chingo de talento, medio rarito, muy encimoso, pero buen morro al final del día. Le enseñaba magia, lo pulía, a veces lo cagaba a pedos y a veces le aplaudía. Pero para Rudeus, cada pinche detalle significaba la vida entera. Porque después de la cruz que cargaba de su vida pasada, el güey estaba completamente desconectado del mundo. Le tenía fobia a la gente. Le daba pánico la sociedad. Le daba terror pisar afuera de su cuarto. Y fue Roxy la que, sin darse cuenta, empezó a tumbarle esos muros a cincelazos. Y eso es lo que hace que esta historia esté tan pasada de lanza. Porque a veces, las personas más importantes de nuestras vidas no tienen ni la más remota idea de que nos acaban de salvar la puta existencia. Para Roxy eran nomás las clases de la tarde. Para Rudeus, fue volver a nacer. Y si juntamos toda su historia en una sola línea, se vuelve evidente una pendejada sumamente simple. Roxy jamás buscó el poder nomás por presumir. La morra buscaba un pinche lugar donde no tuviera que estar demostrando a cada rato su puto derecho de estar cerca de los demás. En la aldea Migur de ella era un bicho raro por naturaleza. Al chile, no por odio o porque sus vecinos le hicieran el feo, sino por la estructura misma del mundo a su alrededor. Todos ahí podían leerse la mente textualmente, mientras que ella estaba atrapada en un silencio mental de la chingada. Y con ese solo hecho bastaba para que quedara expulsada fuera del círculo de todos. Para que me entiendan, en la novela ligera este pedo está narrado todavía más culero. La morra físicamente no podía saber cuando sus jefes estaban platicando entre ellos, así que se sentía como un mendigo fantasma en su propia casa. Después, el mundo exterior nomás le multiplicó ese sentimiento por 10. Nuevos pueblos, gente, chambas de mercenaria, caminos que no terminaban nunca, nada de esa madre le daba estabilidad. La cabrona le daba para adelante, pero en ningún lado se quedaba lo suficiente como para decir, ya llegué a mi cantón. Como se supo después, en sus años de vaga cambió un chingo de veces de facciones y de equipos, pero en todos lados la veía nomás como una simple herramienta de alquiler. Y poco a poco eso se le vuelve una costumbre, la de no pertenecer a ningún pinche lado por completo. Roxy se adapta. Estudia. Se vuelve una maga bien maldita. Pero el chip interno no cambia. Si es útil, la toleran. Si cumple con el contrato, no la mandan a la chingada a media calle. Y con ese sucedáneo de vida normal le bastó por un buen rato.
De plano tiró la toalla con su vida personal, pensando firmemente que su destino era ser una pinche maga vagabunda para toda la eternidad. Hasta que en su perra vida se aparece Rudeus. Y justo ahí, esa rutina culera que le estaba machacando la psique se va directo a la chingada. Este pinche escuincle raro no la ve a través del filtro de la utilidad. No la ve como una tutora temporal a la que puede exprimir y luego tirar a la basura, ni como una tipa cualquiera. El güey la ve como a una diosa. Como la persona que, de verdad, se volvió el centro de su universo. And for Roxy, esta madre fue tan extraña que la dejó en un pánico perrón. Porque por primera vez en su puta vida no tenía que demostrar lo que valía lanzando hechizos cabrones o entregando misiones cumplidas. Ya no tenía que actuar como la bruja perfecta. Era simplemente un ser humano al lado del cual alguien, por fin en muchos años, podía salir a la calle y respirar tranquilo. And the most badass part is that este quiebre pasa de la manera más silenciosa posible. Sin discursos dramáticos de telenovela, sin lloraderas ni gritos pendejos. Nomás con la rutina diaria, las clases juntos, las pláticas chidas, los pequeños momentos donde los dos iban creciendo. Pero es justo de esas minucias de a peso de donde, al chile, se va armando su cambio mental más cabrón. Porque poco a poco, paso a pasito, se empieza a acostumbrar a una idea que para ella era una completa locura. Que puede no ser una pinche decoración temporal en la vida de alguien, sino una parte permanente de su camino. Y aquí es donde brinca el contraste más pesado de su carácter. Por un lado, las ganas perras de por fin echar raíces y quedarse en un lugar. Por el otro, la costumbre de años de estar esperando a que todo se vaya al demonio en cualquier segundo, que la traicionen o la dejen sola, como ya le había pasado en sus antiguos equipos. Y ese pinche conflicto interno es lo que la hace un personaje tan vivo. No está segura de si las cosas van a durar, tiene un miedo del carajo, pero de todos modos camina hacia donde ve que hay conexiones humanas reales. Roxy no se vuelve otra persona de la noche a la mañana. No deja de ser precavida, seria o tímida. Lo que cambia es cómo reacciona cuando alguien se le acerca. Deja de levantar muros en automático para alejar a la raza. Con ese puro empujoncito bastó para sueltar una avalancha. Porque más adelante ya no es nomás ella la que le rompe los traumas a Rudeus. El güey influye en ella con la misma pinche fuerza. Sin escenas mamadoras ni breakdowns exagerados, nomás por el simple hecho de estar en la vida del otro. Para que midan la gravedad de este lazo, gracias a ella, Rudeus tiene el chance de salir de su pinche aislamiento podrido y de la depresión de su vida pasada. Y Roxy, a cambio, recibe por primera vez la perrísima sensación de que no es una pinche visita. De que, por fin, alguien la está esperando en casa. Ahí está toda su maldita sinergia. No es una romancito de flojera, ni una pendejada planeada por el autor para vender, ni el destino en un sentido pretencioso. Es una conexión silenciosa, lenta y jodidamente real entre dos personas que estaban profundamente traumadas por la soledad. Y por eso la historia de Roxy le llega al espectador un chingo más fuerte que los pinches arquetipos baratos de siempre sobre subir de nivel, conseguir rangos y partirle la madre a los jefes finales. Porque al final del día, esta madre no es una historia de magia, hechizos o alumnos superdotados. Es la historia de alguien que toda su puta vida se sintió un cero a la izquierda, y que apenas al último vino a entender que la pueden querer y necesitar nomás por el simple hecho de existir. Y si juntamos toda su historia en una sola línea, se vuelve evidente una pendejada sumamente simple. Roxy jamás buscó el poder nomás por presumir. La morra buscaba un pinche lugar donde no tuviera que estar demostrando a cada rato su puto derecho de estar cerca de los demás. Y justo aquí es donde empieza la parte más silenciosa, pero la más pinche importante de su camino. La morra ya dejó atrás esa mamada adolescente de buscarse a sí misma. El pedo ya no es saber quién chingados es. Ahora la pregunta está más cabrona, ¿cómo hacerle para no aprovechar y perder lo que por fin tiene en las manos? Y ese es otro nivel de presión mental, no mamen. Porque buscar siempre va a ser más peladito que mantener las cosas en su lugar. Cuando andas en chinga y de pata de perro, tienes un mapa clarito. Nuevos pueblos. Nuevos contratos con el gremio, nuevos objetivos, todo lógico, todo bien masticadito. Pero cuando por fin te detienes al lado de la gente, las reglas del juego cambian por completo. Ahora no importan tus logros mágicos, sino la estabilidad. No el progreso, sino el estar ahí. No el resultado de la misión,
sino si de verdad sigues siendo una pieza importante en la vida de alguien. Y a esa perra idea a Roxy le cuesta un huevo adaptarse por dentro. Por fuera se ve exactamente igual. La misma maga estoica, calmada y chingona. Pero por dentro, la lógica de sus decisiones dio un giro de 180 grados. Ahora hay otra capa en su cabeza, una madre más egoísta pero en el buen sentido. Ya no es nomás ver qué es lo correcto según el manual, sino qué tengo que hacer para que esta gente no se canse de mí y se quede a mi lado. Y eso, señores, ya es una transformación interna de adulto, sin rodeos. Sin giros dramáticos en la trama. No más un silencioso pero recio cambio de prioridades. Al mismo tiempo, la imagen que proyecta ante los demás se va desmoronando para bien. Antes era nomás la maga viajera de alto rango, a la que todos miraban de abajo hacia arriba. Ahora se le suma otra vibra. Roxy se convierte en esa persona con la que, por fin, los demás pueden soltar el aire y respirar tranquilos. A ciencia cierta, no porque esté rotísima o pueda desaparecer un ejército tronando los dedos, sino porque a su lado el pinche estrés del ambiente se apaga por completo. Y lo más chingón es que no hace ningún truco para lograrlo. Es el puro efecto colateral de cómo quiere a la raza. Sin andar de mamona, sin distancias pendejas, sin actuar con una autoridad falsa. Y para que me entiendan, en el maldito y cruel universo de Mushoku Tensei, encontrar a alguien así está en chino, y más si tiene poder y colmillo en el campo de batalla. Normalmente el poder levanta muros culeros entre la gente, con Roxy pasa todo lo contrario, ella los tira a patadas. Empieza a darse el lujo de aceptar cosas que antes no entraban en su sistema ni de chiste, formar parte de algo colectivo y no nomás de su propio camino solitario. Antes su vida era pura supervivencia individual, ahora en su vocabulario ya existe el nosotros. Y aunque no lo ande gritando a los cuatro vientos, toda su forma de actuar se rige bajo esa lógica. Se vuelve más afecta a los suyos, mide cómo andan emocionalmente y ya no se siente una pinche figura pasajera en el destino de nadie. Esto no es un cambio de personalidad de golpe, es una forma bien sutil y profunda de sanar los traumas culeros que arrastraba desde morrita. Sin quebrarse los huesos, es nomás su experiencia de vaga jugando a su favor. Y lo más denso de este pedo es que entre más acepta esa estabilidad, más cabrón se le destapa el lado emocional. La soledad la hizo aguantadora como la chingada, pero el tener a alguien cerca la vuelve completa. Esas dos facetas ya no se están partiendo la madre por dentro. Ahora viven juntas en armonía. En este punto, Roxy ya no se ve como el típico personaje que va hacia algún lado en el mapa. Ya llegó a su cantón, pero le sigue dando para adelante sin perder su esencia. Esto no es una metamorfosis barata, es ver cómo la soledad se convierte en un pinche lazo de acero. Por eso su imagen se te queda grabada en la retina por un buen rato. Porque su arco no se termina con la típica victoria pendeja contra un jefe final ni con una tragedia barata para hacerte llorar. Se termina con una estabilidad absoluta. Y más adelante, esta idea se amarra todavía más macizo. Antes, la vida de Roxy parecía un disco rayado, viajar, parar tantito, y volver a viajar. Todo era temporal, hasta los momentos chidos lo sentía nomás como una pausa comercial antes de volver a lanzarse a lo güey a lo desconocido. Ahora ese chip autodestructivo se rompió por completo. La vida deja de ser un mapa lleno de paradas aleatorias y se convierte en una sola línea continua, donde lo que importa no son los brincos locos, sino lo que se queda contigo para siempre. Eso le cambia toda la maquinaria interna. Ya no lleva tanta prisa, ya no actúa por pura ansiedad y ya no vive con ese miedo pendejo de fondo de que la felicidad se le va a derretir entre las manos en cualquier segundo. Poco a poco ese temor le va soltando el pescuezo. No se le quita mágicamente, pero pierde todo el puto control que tenía sobre ella. En su lugar se instala un estado totalmente diferente, una presencia tranquila y bien plantada. A la par, su rol con la sociedad cambia cabrón. Si antes era el mendigo meteorito que nomás pasa y se va, ahora ella se convierte en el faro amarrado al suelo al que todos regresan después de que los revuelca la tormenta. Y no porque ande de castroso obligándolos o jugando a ser la jefa de todos, es porque estar al lado de ella te contagia una paz que no se compra con nada. Sin andar controlando a nadie, sin presiones, nomás existiendo. Y lo más pinche curioso es que Roxy se mantiene bien simple por dentro. Para que se den una idea, a la morra le valen 3 hectáreas de reata estar en medio de los eventos históricos del mundo.
No tiene ambiciones de mover los hilos del destino ni de ser la pieza reina del tablero. Ella nomás vive su vida. Pero es justo esa aparente sencillez la que se convierte en su fuerza más letal. Porque en un mundo donde la mayoría de los personajes se dan a notar a base de chingadazos, sangre, egocentrismo y escalas épicas, Roxy dobla el mundo a su favor nomás con su pura presencia silenciosa. Con el tiempo, ese se vuelve su mejor hechizo. No su magia avanzada de agua, no su estatus de bruja respetada, sino la capacidad de ser un maldito ser humano al lado del cual a otras almas rotas les cuesta un chingo menos de trabajo vivir. Ahí está su verdadera y última transformación. La morra no cambia este pinche mundo culero de frente, nomás lo hace más blandito a su alrededor. Y de ahí, la vida de Roxy empieza a jalar hacia una fase mucho más tranquila, pero un chingo más madura. La morra ya no ve su existencia como un pinche corre y corre caótico sin donde caer muerta. Ahora ya tiene gente a la que regresa mentalmente, incluso cuando anda a miles de kilómetros de distancia. Y esa madre, de manera silenciosa pero cabrona, lo cambia absolutamente todo. Sus decisiones se vuelven menos tensas. Se le quitan esas dudas pendejas, el pánico de fondo y esa pinche necesidad paranoica de estar checando cada paso que da. Y lo mejor de todo. Casi por completo se les fuma esa sensación culera de que cualquier cosa chida se va a ir al demonio en un segundo. Porque al chile, los chingadazos de la vida por fin le demostraron lo contrario, las conexiones reales no siempre se mueren. Se pueden mantener vivas, al tiro, incluso a la distancia. Y para Roxy, este es un nivel completamente nuevo de entender cómo rula el mundo. Ya no lo ve como una serie de paradas provisionales en el mapa, sino como un sistema recio de relaciones que aguantan los madrazos de la vida. Más adelante, su historia se vuelve a cruzar de frente con Rudeus, pero ya a otro nivel mental muy diferente. Para que me entiendan, esto ya no es la etapa de la maestra y el alumnito miado, ni un lindo recuerdo del pasado. Como se supo después, esta ya es una relación sumamente madura y de adultos entre dos personas que, por separado, ya se metieron a su propio infierno, sobrevivieron y le siguen dando para adelante. And right there, Roxy empieza a cambiar cabrón en los detalles. Si antes la morra casi siempre actuaba con un chingo de cautela, bien reservada y midiendo el agua a los camotes con ese miedo de no ir a romper el balance y terminar estorbando, ahora su comportamiento se vuelve directo y sin mamadas. Empieza a tomar decisiones perras en friega, y más cuando se trata de la seguridad de la raza que de verdad le importa. Y no lo hace por pura impulsividad pendeja, sino porque ya entendió una regla de oro: quedarse parada pendejeando a veces es 1000 veces peor que cagarla. Y ese es, sin duda, el cambio más pesado de su carácter en toda la serie. A la par, Roxy se va convirtiendo en ese roble macizo en el que todos se pueden apoyar cuando las cosas se ponen color de hormiga. Y lo más botana es que no se fabrica esa pose de maestra fregona nomás para inflarse el ego. Es el resultado natural y transparente de cómo existe al lado de los demás. Sin andar de castrosa, sin máscaras, sin esa urgencia de querer verse como alguien importante. Por eso su pura presencia en la pantalla te transmite una estabilidad bien perrona. No una mamadora para la foto, sino una paz calmada y real. Después, su arco se va metiendo a un pedo mucho más personal y de familia, donde su pasado traumático ya no le domina la mente como cuando estaba morrita. Ahora lo que de verdad vale es cómo cuida, defiende y hace crecer su presente. And at that exact moment, su pinche viaje interno por fin cierra el círculo completo. Ya no anda de pata de perro buscando quién chingados es. Ya no vive como un animalito asustado que piensa que en cualquier segundo le van a mover el piso. La morra simplemente vive dentro de los lazos que ya armó, y por primera vez en su puta vida no los ve como otra pinche pausa comercial. Ahí está el cierre más mamalón de todo su arco, pasar de ese pinche chip deprimido de, en cualquier momento me quedo sola, a un pinche estado mental de, ya soy parte de la vida de alguien para siempre. Al chile, cada que te sientas a revivir el arco de Roxy en Mushoku Tensei, te deja exactamente la misma vibra perrona, como estuvieras viendo a un monito de anime cualquiera, sino la vida real, callada y sumamente humana de alguien que, por azares del destino, terminó cayendo en un pinche mundo de fantasía. Y entre más le escarbas a su pasado, más te cae el 20 de una cosa: el fuerte de Roxy jamás fue ser una maga superdotada. Su esencia no va por ahí, olvídense de los rangos pesados. Su historia habla de la soledad, pero de esa que no hace desmadre. De un
Ser humano que no se dobla en público, que no anda de dramática ni te arma un pinche berrinche de telenovela. La morra nomás vive al tiro, cargando en silencio ese sentimiento culero de estar siempre un paso fuera del círculo. Desde el día 1, toda su vida se resume en eso. Una raza donde absolutamente todos se comunican por telepatía gracias a un órgano mental único, y ella, que nació completamente mocha de esa conexión. Y lo más denso es que el autor no te lo pinta como una tragedia barata para dar lástima. En su aldea nadie la odia, sus jefes la adoran, los vecinos no le hacen el feo. Pero justo ahí está lo más retorcido y lo que más te machaca la psique, que por fuera todo parece marchar chido, pero por dentro, tú siempre eres la pinche arrimada. Un fantasma viendo el cotorreo desde la ventana. Y aún así, Roxy no se raja. Nomás aprende a vivir al día como si ese vacío fuera lo más normal del mundo. Y ahí es donde brota su verdadero sello, no un hechizo mamalón, sino la costumbre bien perra de rascarse con sus propias uñas hasta el final. Y la neta, este es el tipo de personajes que la raza casual ningunea bien fácil. ¿Por qué? Porque no es vistosa. No anda gritando sus logros, no presume su nivel ni intenta a huevo ser el foco de atención de la historia. ¿Pero qué creen? Que al final del día, esa es la gente que calladita va moviendo los engranes más pesados de todo el mundo a su alrededor. Cuando a los 13 años decide pintar raya, mandar a la chingada a la aldea y largarse sola tras aprender lo básico con el mago vagabundo Vladi, cualquiera pensaría que es el clásico viaje de Sonen, salir a entrenar, viajar y subir de nivel. Pero si lo miras con lupa, no es una aventura para conseguir poder. Es un intento desesperado por dejar de sentirse un cero a la izquierda entre los suyos. Y aquí viene lo verdaderamente chido. Porque Roxy, ya estando libre en el mapa, no se vuelve una morra ultra segura de sí misma. Al chile, nomás se vuelve funcional. Aprende a sobrevivir, a partirse el lomo, a machetearse la teoría de memoria en la Academia de Ranoa para compensar, a jalar bajo contrato y a seguir caminando. Pero por dentro sigue siendo la misma persona tímida y retraída que siente que no encaja en ningún puto lado. Y justo en ese limbo mental, la morra va a dar a la casa de los Greyrat y se topa con Rudeus. Un momento que muchos al principio ven como cualquier cosa. Ah, un niño miado. Ah, un morrito con talento. Ah, un pinche rorrito turbio con traumas. Pero para Roxy, esa madre fue la primera vez en toda su perra existencia en que un ser humano la miraba no como una maga de alquiler a la que hay que sacarle provecho, no como una simple tutora ni como alguien que va de paso. El güey la miraba como lo más importante de su vida. Y ahí es donde su lógica de supervivencia se va directo a la chingada. Porque ella no tenía ni la más remota idea de cómo procesar ese cariño. Para que me entiendan. La morra no se lo creyó de buenas a primeras. No reaccionó con un «ah, huevo, por fin me valoran, qué chido». Su reacción fue muchísimo más callada, desconfiada y realista. Duda. Observación. Esperar a ver en qué momento venía la tranza. Y ya después, aceptar el cariño con un chingo de cuidado y bien despacito. Y esa aceptación lo cambia todo. Porque por primera vez en su puta vida, Roxy encuentra un lugar donde no tiene que cumplir un contrato para que no la corran. Encuentra un espacio donde simplemente existe, y con eso basta para que la quieran. Pero ojo, Roxy no se convierte en otra persona mágicamente. No pasa a ser la versión feliz y fiestera de sí misma de la noche a la mañana. Sigue siendo la misma Roxy seria de siempre. No más que ahora, en su ecuación de vida, se suma una variable bien cabrona, una conexión humana real. Y a partir de ahí, todo su arco empieza a dar vueltas alrededor de una pregunta bien pesada. ¿Cómo chingados se vive cuando, por primera vez, tienes gente que te importa un huevo y la mitad del otro? Porque a la soledad ya le sabía. La soledad era terreno conocido y seguro tras años de vagar sola. Pero la estabilidad de tener a alguien cerca, esa madre asusta. Y no se le quita el miedo de golpe. Va aprendiendo. Muy quedito. Paso a pasito. Sin discursos mamadores. Por eso su lazo con Rudeus se siente tan vivo y te llega directo al cora. Ahí no hay una dinámica perfecta de portada de revista. Lo que hay son dos almas bien jodidas. Un cabrón que estaba hundido en la depresión más podrida de su vida pasada, y una morra que ni se daba cuenta de que se estaba convirtiendo en su único tanque de oxígeno. Roxy jamás se las dio de heroína.
Ella no sentía que estaba salvando a Rudy de su fobia a salir a la calle. Al chile, en ese entonces ni sabía usar la magia silenciosa. Se tardaba un buen recitando hechizos largos y sentía que nomás estaba desquitando su sueldo. Nomás estuvo ahí, al tiro. Pero esos momentos de nomás estar ahí son los que terminan cambiándote la puta vida por completo. Y aquí viene lo más chingón de todo. Porque llega un punto en la historia donde se vuelve evidente que Roxy ya no puede ser la típica maga que va de paso. Empieza a dejar una huella bien profunda en la vida de los demás. No con drama, no con ruido, sino una huella maciza y bien plantada. Entre más avanza el asunto, más claro se ve, Roxy deja de ser el personaje que busca su lugar en el mapa. Ahora ella se vuelve parte de los hogares que los demás construyen a su alrededor. Y el ejemplo más claro es Rudeus. Porque sin ella, el güey se hubiera quedado a pudrirse con sus traumas abajo de la cama. Y no es exageración, es la pura neta de su sinergia. Ella le metió el empujón para salir al mundo real, y él a cambio le regaló la perrísima certeza de que ahí ya no era una pinche visita temporal. ¿Se acuerdan cómo huyó asqueada de las intrigas y las sonrisas falsas del palacio del príncipe Sánchez? Pues aquí es todo lo contrario. En ese preciso momento, su relación deja atrás la etiqueta barata de maestra y alumno. Ya son dos vidas fracturadas que se empezaron a remendar la una a la otra sin siquiera darse cuenta. De ahí nace su último cambio, el más silencioso pero el más pinche poderoso. Roxy deja de vivir con ese miedo de fondo de, en cualquier momento me vuelvo a quedar sola. Ese trauma no se borra por completo, esas heridas no sanan de un día para otro, pero deja de ser el eje de sus decisiones. Ese miedo ya no maneja el timón de su vida. Y ese, banda, es el verdadero cierre de adulto para su personaje. No el subir a rango dios de la magia, no el estatus ni las victorias épicas. El verdadero final es el momento exacto en que la soledad deja de ser su maldito punto de partida para todo. Si miras su arco completo, entiendes perfectamente por qué esta morra se le queda grabada a la audiencia de una manera tan cabrona. No es el héroe que le partió la madre al mundo. Es el personaje que, paso a pasito, simplemente dejó de estar solo dentro de este pinche mundo enorme. Y eso, la neta, está muchísimo más pasado de lanza que cualquier arco épico y pretencioso de los de siempre. Y si juntamos toda su historia en una sola línea, queda claro que Roxy, al chile, no tiene nada que ver con las victorias ruidosas ni con andar de mamona por el estatus. Su arco habla de un ser humano que se la vivió un chingo de tiempo con el presentimiento de, yo no soy de aquí. Y que, poco a poco, esa pinche sensación simplemente dejó de manejarle la vida. Sin un solo momento milagroso. Sin una pinche escena final bajo la lluvia donde todo cambia mágicamente por un capricho del autor. No, todo pasó de la forma más real posible, a base de puros chingadazos con la experiencia, el tiempo y la raza correcta. Y justo ahí es donde radica su verdadero y más cabrón peso. Porque su historia no se parece en nada al típico viaje del héroe todo gastado de los animes corrientes. No es esa pendejada de, te vuelves fuerte, vences al malo y te conviertes en una puta leyenda. Olvídense de eso, aquí estamos hablando de otro nivel de contenido. Esto es un quiebre silencioso pero tectónico en el fondo de su personalidad. Es ver cómo tu vieja soledad no se te quita al primer trago en la cantina, sino que va perdiendo el puto control sobre ti gota a gota. Es cuando ese, estoy estorbando, que traías clavado en el cerebro se convierte en un firme, aquí estoy y este es mi lugar. Es cuando los viajes eternos por contratos de mercenaria por fin le abren paso a una vida normal y tranquila. Y justo por eso Roxy se le queda grabada en la memoria a cualquiera que de verdad le haya puesto atención a Mushoku Tensei. La morra no tiene nada de patetismo inflado ni drama barato para sacarte lágrimas a huevo. No intenta para nada verse más inteligente, más picuda o más imponente de lo que en realidad es. Es simplemente la vida misma. Una vida cabrona, difícil pero sumamente transparente para cualquiera. Y nos deja un mensaje bien humano que te mete un gancho al hígado, que aunque te la hayas pasado un chingo de tiempo completamente solo entre la multitud, esa madre no es una sentencia. Si te aventaste todo el video conmigo hasta este punto, la neta, un pinche respeto carnal. Ponme abajo en los comentarios a quien quieren que le saquemos sus trapitos al sol en el próximo análisis. A Rudeus, a Eris, a Sylphiet de plano nos movemos a otra serie. Nos vemos en el próximo video, se me cuidan,
Banda,